8 escalofriantes relatos de terror, descubierto lo siniestro que acecha cuando estás solo en CASA. Laura, una madre soltera de 32 años, entró a su pequeño hogar con el corazón latiendo a 1000 por hora. En la colonia humilde de Ciudad de México donde vivía, las sombras parecían moverse de manera extraña. Dejó su pesada mochila a un lado, sintiendo el aire helado que se filtraba por las rendijas de la ventana. Esa noche, la seguridad que había anidado en su pecho durante años era sustituida por una inquietante sensación de vulnerabilidad. Cerró la puerta con un golpe sordo y, al instante, las luces de la casa comenzaron a parpadear de manera errática, como si quisieran advertirle de un peligro inminente. El crujido de las paredes resonó en el silencio, pero el ruido de su propio sudor frío era aún más ensordecedor. Se obligó a pensar en Diego, su pequeño de 5 años, quien dormía plácidamente en la habitación. La idea del duende, esa criatura traviesa de sus pesadillas de infancia, oscureció su mente. No es más que una historia, se dijo a sí misma mientras buscaba consuelo en el aroma del café que pronto prepararía. Pero el eco de su abuela resonaba en su mente: el duende siempre acecha, Laura. No lo olvides. Con cada latido de su corazón, la atmósfera se tornaba más pesada. Sintió una mirada cálida, hiriente sobre ella, como si un ojo invisible la estuviera observando desde cada rincón de la casa. Buscó las palabras de aliento, pero todo lo que encontró fue el silencio aplastante. En ese instante crítico, su mirada se encontró con una pequeña nota blanca pegada en la puerta, escrita con una caligrafía temblorosa: no dejes que se lleven a tu hijo. El pánico se apoderó de ella. ¿Quién había dejado eso? ¿Qué significaba realmente? Desesperada, corrió hacia su celular, pero un nudo en su garganta la mantenía paralizada. Sabía que las autoridades no le brindarían ayuda. Había oído a otros que gritaban sin que nadie respondiera. Era una realidad disfuncional, un juego de sombras al que sentía que estaba atrapada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La calma que había en la casa se sentía como el calmante antes de la tormenta. Al mirar por la ventana, Laura vio las miradas furtivas de los vecinos, como sombras espectrales que la observaban a través de las ranuras. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que quizás la advertencia de la nota venía de algún lugar oscuro e inesperado. Una extraña certeza se cernía sobre ella. Y el llanto lejano de un niño fue como un balazo en su pecho. ¿Era Diego? No. No podía ser. Con la respiración entrecortada, Laura se acercó a su habitación, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Todo a su alrededor crujía, y el eco del duende martillaba en sus pensamientos. Al abrir la puerta de la habitación de Diego, se congeló. La luz parpadeó una vez más. En la penumbra, algo se movía bajo las sábanas. La sombra del duende apareció en su mente, riendo y susurrando secretos oscuros. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba pasando? Todo cambiaría en ese instante. Laura no estaba lista para lo que estaba a punto de descubrir. Laura respiró hondo, sintiendo que el aire se hacía cada vez más denso. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se adentraba en la habitación oscura. El silencio era casi insoportable, y su corazón latía como si quisiera salir de su pecho. Se acercó a la cama, sin saber qué esperar. ¿Acaso el duende estaba allí, acechando entre las sombras? Se instó a sí misma a ser valiente, mientras se preguntaba si realmente su hijo estaba allí, o si había algo más aterrador en juego. Con manos temblorosas, levantó la sábana, pero lo que encontró la dejó sin aliento. Diego estaba allí, pero su rostro no era el de su niño. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, estaban vacíos y miraban al vacío, como si en su mente alguna sombra oscura lo atrapara. Laura sintió el caos en su estómago. ¿Qué le había pasado a su hijo? Diego, murmuró, casi en un susurro, mientras el sudor le caía por la frente y su pulso aceleraba. ¿Mamá?, preguntó una voz suave, que sonaba distante, pero era la voz de Diego. Se sentó de golpe, abrumada y desgarrada entre el amor y el miedo, como si una fuerza invisible la empujara hacia atrás. ¿Por qué no te acercas, mamá?, dijo el pequeño, al tiempo que extendía su mano. Pero algo en su risa era inquietante, quizá una chispa de malicia se asomaba en su mirada que antes la llenaba de dulzura. Laura dio un paso atrás. No, no es él, pensó, el eco de la nota resonaba en su mente.
¿Acaso era el duende quien había atrapado a su niño? Las luces de la habitación parpadearon nuevamente, y la figura de su hijo se oscureció como si un velo hubiera caído sobre él. ¿Por qué no vienes a jugar? Hay alguien más aquí, dijo la voz, ya no sonaba como su hijo. Era malevolente, un susurro que le invitaba a acercarse a lo desconocido. No, Diego, no, gritó Laura, cerrando la puerta con un golpe. Su mente estaba en un torbellino. ¿Por qué no había despertado antes? Corrió hacia la cocina, buscando algo, una protección, un arma, un método de escapar. Las paredes parecían reír, resonando con murmullos y risas burlonas. La casa misma estaba viva, como si apoyara al enemigo que había empezado a tomar forma. Mientras buscaba su cuchillo de cocina, un leve susurro llegó a sus oídos: el duende siempre acecha. Era un eco de la advertencia de su abuela, ahora más real que nunca. Aterrorizada, miró por la ventana, y su corazón se detuvo. Las sombras de los vecinos se habían acercado un poco más, sus ojos vacíos fijos en su hogar, como si fueran parte del juego oscuro que se desarrollaba. Con el cuchillo en la mano, Laura sintió una mezcla de desesperación y determinación. Necesitaba recuperar a su hijo, pero ¿cómo enfrentarse a una criatura que podía robar almas y jugar con sus miedos? La idea de la lucha la llenó de adrenalina, pero al mismo tiempo, un agudo abismo de duda la envolvió. ¿Podría realmente salvar a Diego? Moviéndose rápido, volvió a la habitación del niño, preparada para la confrontación. Pero al cruzar el umbral, el aire se volvió aún más frío, y las sombras se retorcían como si danzaran a su alrededor, burlándose de su valentía. El lugar estaba desierto, pero un escalofrío recorrió su espalda al escuchar el eco de una risa infantil proyectándose en la profundidad de la penumbra. ¿Dónde está Diego?, gritó, sintiéndose cada vez más atrapada en un juego del que no podía escapar. No hay regreso, mamá, retumbó una voz familiar en el aire. La oscuridad reía, y no podía distinguir entre la realidad y el horror que su mente había creado. El miedo la obligó a retroceder, preguntándose si esa casa era realmente su hogar o un portal hacia su perdición. Un crujido desgarrador resonó detrás de ella, y al voltear, se encontró con la mirada oscura del duende reflejada en un rincón sombrío. Con una frío y escalofriante sonrisa, extendió su mano hacia Laura. La devoradora sombra del miedo cogió la sala. La confrontación era inevitable, sin embargo, antes de que pudiera escapar o actuar, un nuevo llanto se escuchó, más cercano y desgarrador. No era el llanto de Diego. Era el llanto de otro niño, uno que parecía invocar lo sobrenatural. Y en ese instante, Laura comprendió que la verdadera terror estaba por llegar. ¿Qué oscuros secretos ocultaba su propia colonia? Laura sintió que el aire se cortaba como un cuchillo, mientras el llanto se intensificaba, resonando en cada rincón de la habitación. Las paredes palpitaban, y el duende, con su sonrisa retorcida, parecía disfrutar del espectáculo. ¿Quieres saber qué le ocurrió a tu pequeño?, murmuró, su voz como un susurro helado que se deslizó por la piel de Laura. El llanto era desesperado, como un llamado a la acción. ¿Quién está ahí? Muéstrate, gritó, sosteniendo el cuchillo con ambas manos, temblando de miedo. Sus ojos oscilaron entre la oscuridad del pasillo y la figura burlona del duende. La risa del ser la envolvía, transformándose en ecos que partían su mente. Solo los inocentes lloran, respondió el duende, como si disfrutara cada palabra. La oscuridad se alimenta de su desamparo. Puedes salvarlo o perderlo para siempre. ¿Qué quieres de mí? La voz de Laura no era más que un susurro, quebrada por la desesperación. El duende se inclinó hacia ella, su rostro oscurecido por sombras danzantes, y el olor a tierra húmeda invadió el ambiente. Soy simplemente un conductor de almas. Una promesa de lo que podría ser. Un juego en el que tú eres la pieza más valiosa, dijo, y a su alrededor, un retumbar como de risas lejanas se esparció. Basta. Laura gritó, dándole la espalda al duende. Un impulso instintivo la llevó a correr, buscando el origen del llanto, un eco cada vez más fuerte que la guiaba, instando a que lo siguiera. Las luces titilaban, desviándose para confundirla, pero el deseo de salvar a Diego era más fuerte que su miedo. Las sombras la seguían, restregándose en su piel, pero persistió, atravesando el pasillo hacia el salón. Allí, la penumbra parecía más densa, como si tuviera vida propia. Y en el centro, una figura pequeña, casi etérea, se alzaba. Una niña, su rostro surcado de lágrimas, con ojos enormes que reflejaban la angustia. ¿Eres tú quien llora?, preguntó Laura, acercándose lentamente. La niña asintió, extendiendo su mano con miedo y esperanza. Pero al acercarse, el rostro de la pequeña se fue desintegrando en sombras y risas,
transformándose en la mueca burlona del duende. Sí. ¿Te gusta jugar, mamita? La voz resonó, y el llanto se tornó en risas malsanas. Laura retrocedió horrorizada, dándose cuenta de que el duende se alimentaba de sus sentimientos, de sus esperanzas y miedos. Era un monstruo que jugaba con la fragilidad humana. ¿Quién eres realmente?, exigió, sintiendo que cada palabra era un grito en el viento. Pero la respuesta no llegó, solo un eco burlón llenó el espacio vacío. Tal vez haya más de uno en esta casa, dijo el duende, acercándose. ¿Qué pasaría si te dijera que el llanto nunca provino de tu hijo? ¿Qué otros han hecho su hogar aquí? Mi hogar. Laura se tambaleó, el suelo se sentía inestable bajo sus pies. Las paredes parecían moverse, acercándose, y ella estaba atrapada en una trampa que había construido su propia desesperación. Las visiones de otros niños, perdidos y olvidados por sus familias, inundaron su mente. No. No puedo aceptar esto. Déjalos ir, gritó Laura, empujando el terror hacia afuera, pero la risa solo se volvía más fuerte. De repente, una nueva voz surgiendo de las sombras, esta vez más cercana. Mamá, era Diego. Pero no se encontraba en su forma de niño. Se proyectaba entre tinieblas, con una mirada impotente que atravesaba el alma de Laura. Diego. Estoy aquí. La desesperación volvió a apoderarse de ella, pero el duende se interpuso, sus ojos brillando como dos brasas. Tu tiempo se acaba, amiga. Escoge, ¿a quién salvarás? ¿A tu hijo o a los otros que moran aquí? Una decisión que solo tú puedes hacer. Laura sintió un frío correr por su espalda. ¿Cómo podía elegir entre el amor por su hijo y la vida de los otros? La voz del duende era un eco en su mente, atormentándola, mientras su cabeza colapsaba bajo el peso de la decisión. Todo se oscureció. Podía sentir que una sombra más comenzaba a asomarse en la habitación, y el terror se incrementó. En ese momento, una puerta antigua se abrió. Detrás de ella, revelando un pasillo que parecía llevar a un abismo. Todo en su ser le decía que el duende tenía razón. Algo oscuro y todopoderoso anidaba allí, algo que nunca deberían haber liberado. Laura se dio la vuelta, enfrentando de nuevo al duende, mientras el llanto se mezclaba con la risa en una sinfonía de locura. La elección estaba a punto de ser hecha, y el momento estaba por llegar. Podría realmente enfrentar a la sombra que estaba dispuesta a devorarlo todo. La presión aumentaba, y Laura sintió que el tiempo se desvanecía. Sería el último grito de una madre. Las risas del duende se detuvieron abruptamente, como si una mano invisible hubiera cortado toda alegría. El silencio se volvió opresivo, y Laura sintió que el aire a su alrededor se espesaba, una niebla oscura comenzando a tomar forma en los rincones de la habitación. Las sombras ya no danzaban, sino que se acercaban, amenazantes, como si esperaran el resultado de su angustiosa elección. Debes decidir, Laura. Tu hijo o los despojados de su infancia. El duende sonrió, sus dientes afilados brillando en la penumbra. La mirada de Laura se congeló en las sombras que arrastraba la criatura. ¿Realmente había otros? Niños que sufrieron un destino similar al de Diego. La mente de Laura quedó atrapada entre el amor incondicional y la culpa que comenzaba a invadirla. Un susurro casi imperceptible resonó a sus espaldas, como una ola de desesperación. Mamá. Era Diego, pero su voz ahora sonaba lejana, como si proviniera de un abismo interminable. Laura se giró, intentando ver a su hijo, su corazón latía a 1000 por hora. Diego, ven. Sal de ahí, gritó, desesperada. La imagen de su pequeño cruzó por su mente, su risa traviesa en las mañanas de invierno. Pero la figura solo se desvanecía, y el terror regresaba con más fuerza. El duende se acercó, el aire alrededor de ellos vibrando con su presencia. La nostalgia no salvará a los perdidos. Solo una elección puede cambiar el curso de sus destinos, murmuró, sus ojos llamativos alcanzando a Laura como faros en la noche. Un escalofrío recorrió su espalda, sintiendo la combinación de desesperación y miedo. La oscuridad se espesaba a su alrededor, podía casi tocarla. La habitación parecía un laberinto de sufrimiento y eco, donde las voces de niños que nunca regresaron se arrastraban desde las profundidades. ¿Qué pasaría si eliges a Diego y dejas que caigan los demás?, continuó el duende, su voz seductora como un canto de sirena. ¿Qué si, en tu afán de protegerlo, permites que otros sufran en su lugar? ¿Podrías vivir con eso? Los pensamientos golpearon con furia en la mente de Laura. Ella sabía lo que significaba perder a un hijo, lo que había sentido en cada pequeño dolor. Pero, cargar con la muerte de otro sería menos doloroso. La lucha interna creció como tormenta. Silencio, toda la casa te está observando y tú tienes el poder. La voz del duende se desvanecía en murmullos repetitivos que llenaban la sala. La presión,
el miedo, la culpa, todo se entrelazaba inextricablemente. Laura sintió que se ahogaba en su propia decisión, mientras el peso de las vidas de aquellos niños, sus miradas perdidas, comenzaban a aplastarla. No sé qué hacer, gritó al vacío, la angustia sacudiendo su ser. Pero en ese instante, como si el universo respondiera a su clamor, una luz tenue brotó del viejo pasillo que se había abierto tras ella. Bitácoras familiares, sombras del pasado, podía ver a los niños que había olvidado, pero su temor aún se proyectaba en la oscuridad, todo se tornó súbitamente más claro. Ellos, los olvidados, podrían ser la clave para salvar a Diego. Si solo pudiera unir sus fuerzas, su amor aún podría brillar contra la oscuridad. La luz aumentó, brillando con intensidad, sin embargo, la risa del duende se transformó en un grito, una furia desesperada que retumbaba con poder. No puedes hacer eso. No lo permito, el duende destacó, su figura retorciéndose mientras la luz lo penetraba. Laura, sin pensar, dio un paso hacia el pasillo abierto. Su corazón, aunque lleno de terror, latía con esperanza. No me llevarás, exclamó, sintiendo que una resolución comenzaba a surgir en su interior, pero al hacerlo, las sombras se abalanzaron hacia ella. ¿Era realmente un camino a la salvación, o una trampa más del duende? Las voces de los niños perdidos y la de su hijo resonaban al unísono. ¿Podría salvar a todos? Mientras Laura avanzaba, una ráfaga oscura se desató, envolviéndola. La presión aumentaba, y su mente se fragmentaba en 1000 pedazos, desvaneciéndose ante la amenaza abrumadora. De repente, una puerta que parecía ignorar todas las dimensiones se cerró detrás de ella, haciendo eco de su decisión. La risa y el llanto se mezclaron en un torbellino. Laura estaba atrapada en una red de oscuridad. La elección ya no era solo suya, y las saberes de lo que vendría aunque han velado realmente podría sobrevivir a la ira que se alzaba tras la puerta que había emprendido. O se vería arrastrada hacia la sombra que nunca se detiene. Las circunstancias se tornaban cada vez más graves, algo siniestro aguardaba en la oscuridad mientras el tiempo se desvanecía. La luz del pasillo se intensificó, sugiriendo la existencia de un refugio, pero las sombras tenían un hambre voraz. Laura sintió que su piel se helaba, los ecos de risa retumbaban, convirtiéndose en lamentos desgarradores. No mires atrás, se decía a sí misma, pero su mente estaba atrapada entre el amor por su hijo y la necesidad de salvar a aquellos que también habían sufrido. Mientras se adentraba en el pasillo, un frío penetrante comenzó a envolverla. La luz chisporroteaba, como si estuviera luchando por manifestarse en medio de la oscuridad que la rodeaba. Cada paso que daba la acercaba a un abismo, y el aire se tornaba más denso, como si miles de pequeñas manos la empujaran a retroceder. Los susurros eran cada vez más claros, parecían venir de todas partes, como un coro de niños en pena. «¿Ayúdanos?», clamaban. Una figura se materializó en el final del pasillo. Era un niño, no mayor de 10 años, con ojos grandes y tristes que reflejaban su sufrimiento. «Mamá, ayúdame», gritó, extendiendo su mano, pero la voz no era la de Diego. Era uno de los olvidados, uno de aquellos que el duende había mencionado. Laura se sintió desgarrar, la opción que existía antes se tornó aún más confusa. Debía seguir adelante y dejar que ese niño se desvaneciera como tantos otros. Un sonido rompió su reflexión, un crujido detrás de ella. Se giró lentamente, terroríficamente consciente de que el duende estaba cada vez más cerca, arrastrando su sombra. Con un giro ágil, Laura se apresuró hacia el niño, incapaz de ignorar su súplica. «¿Eres real?», le preguntó, su voz temblando por el miedo y la esperanza. «Soy uno de los que cayeron en su trampa. Ven, si te quedas aquí, nunca más verás a Diego», suplicó el niño, sus ojos inyectados de una desesperación palpable. «El duende nunca te dejará ir». Él sabe, la presión sobre su pecho era insoportable. Laura sintió como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de su hijo y el de esos niños que clamaban por ayuda. «No puedo dejarte», exclamó, mientras las sombras se acercaban cada vez más, seguidas por la risa grotesca del duende, quien se alimentaba de su angustia. «Tienes que escoger», bramó, su voz resonó como un trueno. La habitación empezó a temblar, llenándose de imágenes de los niños perdidos, sus rostros de pena colisionando con las risas del duende. Laura tuvo una revelación horrenda. Si elijo salvar a Diego, perderé a estos niños. ¿Y ellos, están realmente perdidos? El niño titubeó, como si la verdad que iba a revelar fuera demasiado dolorosa. «No estás sola, Laura. La luz está dentro de ti. Si eliges salvarlos a todos, debes enfrentarte al duende». Las palabras le atravesaron el corazón, pero la sombra del duende se intensificó, hirviendo en rabia. «Deja que se quede en su oscuridad, y yo te daré lo que más amas»,
rugió, su sonrisa malévola retorciéndose. Laura vio en sus ojos un retazo del horror del que había estado huyendo, mientras la figura del niño se desvanecía. Laura se dio cuenta de que no podía dejar que eso pasara. «Esperen», gritó con toda su fuerza. «Voy a salvar a todos, de una vez por todas». Las sombras arremetieron contra ella, tratando de desgarrarle la voluntad. Pero dentro de su pecho, un fuego comenzó a encenderse, iluminando su camino. Laura cerró los ojos y dejó que su amor floreciera, resonando en cada rincón de la oscuridad. El duende chilló, un sonido que desgarraba el alma. Inesperadamente, la luz se expandió, creando un campo brillante alrededor de ella. «No puedes jugar con el amor», gritó Laura con toda su pasión. La risa del duende se apagó, y en su lugar, un silencio profundo llenó la habitación. Laura abrió los ojos, y lo que vio la dejó helada. El pasillo se había transformado. Ahora estaba repleto de sombras que se retorcían, pero no eran sombras vacías, eran los niños que había olvidado, formando un círculo a su alrededor, llenos de esperanza. La fuerza del duende se había desvanecido, pero la lección aún estaba presente. «¿Y si tú no vuelves a ver a Diego, lee?», susurró el niño, su voz ahora un eco distante. Laura se sintió desbordada de incertidumbre. La batalla no había terminado, y la oscuridad aún acechaba. La verdad de sus decisiones se cernía sobre ella como una nube inquietante. Podría tener la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, sin previo aviso, la luz empezó a consumirla, como un fuego voraz, y un grito de pura frustración resonó en la casa. El verdadero desafío apenas comenzaba. La luz brilló intensamente, pero no le proporcionó la calidez que Laura esperaba. En cambio, era un resplandor frío, casi antinatural, que comenzó a desgastar su energía. Ella miró a su alrededor, y los rostros de los niños se tornaron más pálidos. «Confía en mí, Laura», le suplicó uno de ellos, una niña con cabello enmarañado. «Debemos unir fuerzas. Juntos somos más fuertes», Laura sintió, pero su corazón se agitaba. «Pero, ¿y si perdemos a Diego?». La pregunta vibraba en el aire, pesando como una losa en su pecho. «Él será parte de esto», contestó el niño del pasillo, acercándose con determinación. «Tú lo sabes. Si no enfrentamos al duende, sacrificaremos a más niños. La luz que llevas puede liberarlos». De pronto, el eco de una risa cruel resonó en las paredes, y la risa se tornó en gritos, como si la casa misma se retorciera de dolor. El duende brotó de las sombras, su figura grotesca y amenazante iluminada por la luz titilante. «¿Huyendo de mí, Laura? No puedes escapar de lo inevitable», aulló, su voz como el crujido de ramas secas. «No, ya no», Laura replicó, arrebatada por una fuerza que parecía nacer de los propios niños. Alzó la cabeza y miró a los rostros esperanzados a su alrededor. «No pelearé sola. ¿Todos juntos venceremos?». Las sombras se lanzaron hacia el duende, formando una vorágine de luz y oscuridad. Laura sintió como el calor de su amor y su determinación se fundía en una sola energía brillante, una luz que iluminaba de manera intensa y atravesaba la naturaleza misma del ser del duende. La figura oscura se encogió, temerosa ante la fuerza del amor que se manifestaba en su forma más pura. «No. No pueden hacerme esto», aulló el duende, sus ojos destellando de locura mientras su forma comenzaba a desvanecerse, perdiendo su fundamento. Justo cuando parecían tener la ventaja, un grito ensordecedor se alzó desde lo más profundo de la casa. Era un sonido desgarrador, que parecía provenir de todas las sombras, un lamento repleto de conjuras. «No lo dejen escapar. No dejen que se libre», resonó en sus cabezas, las paredes temblaron, y Laura sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Sostenedlo», gritó a los niños. Pero la fuerza del duende se aferró como un ancla en el último bastión de terror, y una ola de sombras se estrelló contra ellos, arrastrando a algunos de los niños al abismo. Laura sintió la desesperación apoderarse de ella. A cada segundo, otro niño desaparecía en las garras de la oscuridad. ¿Qué pasaría con Diego? El miedo se instaló en su pecho como una serpiente venenosa. Con cada aliento, la luz vacilaba, luchando por mantenerse en pie frente a la oscuridad opresora. Pero algo dentro de ella chisporroteaba, el amor por su hijo era una llama que no cedía. «No dejaré que les pase nada más», gritó, lanzándose hacia el duende con el poder de su determinación. En un giro inesperado, sintió que el grupo de niños la seguía, su luz creciendo en intensidad. De repente, una onda expansiva de unión ocultó la oscuridad, formando un círculo de luz radiante que se expandía. Juntos, todos por uno, corearon, y la casa tembló con cada palabra. Pero entonces, el duende, con una ira incontrolable, lanzó una sombra tiránica hacia ellos.
Laura se sintió empujada hacia atrás, como si estuviese en medio de un torbellino. En la confusión, vio una forma familiar entre las sombras, era Diego. Al verlo, un grito ahogado escapó de sus labios. Diego. No. La desesperación creció dentro de ella, el tiempo parecía detenerse en ese instante, la luz fluyó hacia él, pero el duende le sonrió, carente de compasión. ¿Qué harás, Laura? ¿Quieres salvarlo a él o salvar a todos los demás? Su risa se extendió por el aire, resonando en cada rincón, como una pesadilla personificada, todo dependía de su decisión, y ante la lección aterradora, el eco de la pregunta predominaba en su mente, ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar para salvar a los que amaba? Mientras la luz comenzaba a parpadear inminentemente, el dilema se cernía sobre ella como un manto opresor. Laura respiró hondo, sintiendo la decisión acercarse. Lo que sucediera en el siguiente instante cambiaría las vidas de muchos, pero, ¿y si la elección resultara ser incluso más oscura de lo que imaginaba? El tiempo se detuvo en el calor de la confrontación. El corazón de Laura latía con una intensidad casi insoportable, mientras su mente debatía frenéticamente. La luz de los niños titilaba, pero no estaba dispuesta a dejar que la oscuridad dominara. Diego, oh, aguanta, gritó con toda su fuerza, sintiendo como la decisión la desgarraba por dentro. No te preocupes por mí, respondió Diego con voz temblorosa, atrapado en las sombras. Sus ojos reflejaban el miedo y la desesperación. Salva a los demás, mami. Fue un golpe que la dejó sin aliento. Su pequeño no tenía idea del sacrificio que estaba atisbando, una risa burlona emergió del duende, reverberando en cada rincón de la habitación. Observa, Laura. ¿No lo ves? Él se resiste a tu luz. Su destino es el mismo que el de los demás. Y tú la decisión es tuya. A medida que el duende hablaba, la oscuridad en su alrededor pareció cobrar vida, moldeándose en figuras sombrías. Laura sintió que las sombras susurraban su nombre, arrastrándola hacia un abismo helado. Temió que la desesperación se tragara su luz, debilitando su voluntad. Escúchenme todos, gritó de nuevo, cerrando los ojos con fuerza, recordando lo que los niños le habían dicho. Nuestra unión puede derribar incluso la mayor oscuridad. Contra el miedo, nuestros corazones son invencibles. Laura extendió las manos hacia sus pequeños, buscando su conexión. La luz comenzaba a intensificarse nuevamente, y cada niño, cada rostro, brillaba con la esperanza que ella había encendido. En ese instante, Diego sonrió. La luz de su amor atravesó el velo de sombras, el duende se encogió, pero su risa se tornó más frenética. No pueden hacerme esto. Creen que con luces de juguete pueden derrocarme. Soy el terror mismo. Oh, sí podemos, exclamó Laura, cada palabra surgiendo con la fuerza de un trueno. Sintió que la voz del duende se doblegaba ante la determinación colectiva de los niños. En un acto de pura fe, alzó la mano y concentró todas sus energías en un solo punto. Luz de amor, rompe la oscuridad. La brillantez estalló como un fuego artificial, erosionando el silencio y llenando el espacio con calor. Las sombras comenzaron a retroceder, ahogadas por la claridad. Laura sintió una oleada de alivio al ver que otros niños se unían a ella, apretando las manos de los que estaban cerca, uniendo su luz. Sin embargo, el duende huyó, su forma distorsionándose en una lucha desesperada. Puedes ganar hoy, pero esta no es la última batalla. Hay mucha más oscuridad que acecha a tu alrededor. Las palabras del duende fueron como dagas afiladas, buscando clavarse en la mente de Laura. No lo permitiremos, gritaron los niños al unísono, formando un murmullo de valor. Fue un momento hermoso, pero fugaz, y Laura sintió que la luz era absorbida poco a poco en un último estertor de la lucha. De repente, un grito resonó en el fondo. «Mami, ayuda». La voz de Diego se elevó por encima del caos, un llamado desgarrador que resonó en el corazón de Laura. Sin pensarlo, dio un paso adelante, rompiendo el círculo de luz y adentrándose en la oscuridad para rescatarlo. La bruma fría la envolvió, y cada paso se sentía como si la oscuridad intentara devorar su ser. Cuanto más se acercaba, más la risa se convertía en un lamento, como si el duende se desvaneciera con cada palabra y cada luz que la absorbía. Laura podía sentir el calor familiar de Diego cerca, pero la presión se intensificaba, como un alarido implacable que destrozaba su valentía. En ese momento, el mundo se tornó en blanco y negro. Ella sabía que lo tenía todo, pero sentía el abismo acechando, deseoso de devorarlos a ambos. «Diego, aquí estoy», gritó, pero cuando finalmente lo alcanzó, la oscuridad le robó la oportunidad. Tenía que decidir en un instante, un sacrificio que podría marcar el fin de todos ellos o de solo uno: poder, amor o libertad. El dilema se respiraba, y Laura sentía que el tiempo se agotaba.
Una sombra se acercó, acechando en silencio, lista para devorarlos antes de que pudiera elegir la pregunta. Quedó flotando en el aire, interrumpiendo su aliento. ¿Qué haría ella ahora? ¿Qué caminos oscuros estaban por venir? Ella no lo sabía, pero el eco del duende retumbaba en su mente. La oscuridad siempre encuentra la manera. Laura sintió como el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. La oscuridad pulsaba a su alrededor, una criatura viva que se alimentaba de su miedo. Diego. Susurró, buscando su rostro entre las sombras que lo rodeaban. Pero el eco de su voz parecía perderse en un laberinto sin fin, como si el mundo estuviera conspirando para separarlos para siempre. La risa del duende resonó nuevamente, un sonido agudo que atravesaba su corazón. Ya no hay luz, Laura. La oscuridad se ha adueñado de tu alma. ¿Quieres salvar a tu hijo?, burló, jugando con su vulnerabilidad. Lo harás a costa de tu propia vida. Un intenso frío la atravesó. No, no podía dejar que ese monstruo la dominara. Con un esfuerzo sobrehumano, alzó su mano, sintiendo una ráfaga de energía fluir a través de ella. El amor por Diego brillaba como una pequeña llama, desafiante ante la oscuridad. No. No te lo llevarás, gritó, y su voz reverberó en la fría habitación, haciendo que las sombras temblaran. En el instante en que su voz se elevó, la luz pareció retornar, inclinándose como una planta hambrienta hacia el sol. Con desesperación, reunió a sus fuerzas y, enfocado en el amor que sentía, comenzó a cantar la pequeña canción que solía arrullar a su hijo. Las notas flotaban, cálidas como un abrazo, buscando rozar la piel helada de Diego. Las sombras se contorsionaron, retorciéndose con un dolor repentino, y Laura lo sintió. Mami, no pares, suplicó Diego, su voz un faro en la oscuridad. Pero el duende no estaba dispuesto a darse por vencido. Tu dolor será tu ruina, gimió, lanzando un ataque feroz de sombras que se arremolinaron como torbellinos en torno a Laura. Ella sostuvo su posición, sintiendo como el terror trataba de eclipsar su luz. No, voy a liberarte, dijo, la voz firme, y se lanzó hacia adelante, cruzando la línea que la separaba de su hijo. Allí, en el centro del caos, el cuerpo de Diego estaba cubierto por una neblina espesa, un vapor oscuro que parecía absorber su esencia. La desesperación la invadió. Si solo podía llegar a él. Pero la oscuridad empezó a cerrarse sobre ella, un abrazo helado que la arrebataba poco a poco de su propósito. Cada paso era un desafío. Una fuerza aterradora la empujaba hacia atrás, intentando despojarla del coraje que latía en su interior. Los niños a su alrededor ya no podían contener sus luces. Algunas se apagaron, mientras otros gritaban, aterrados por lo que venía. Laura, gritó Diego, su voz sonando frágil pero clara entre la tempestad. Laura sintió que algo se partía dentro de ella. La lucha se tornaba personal, cada grito de Diego era un recordatorio de lo que estaba en juego. Sin poder pensar en otra cosa, extendió su mano, tratando de alcanzar la suya. «Agárrame», exclamó, su corazón golpeando salvajemente en su pecho. Las sombras danzaban a su alrededor con movimientos siniestros, tratando de impedir su unión. Era una batalla que no podía perder. Un súbito estallido de luz emergió de su conexión. Era como si todas las risas y esperanzas de los niños se reunieran como un rayo de sol, disparándose hacia el duende, quien retrocedió, su rostro distorsionado por el terror. Gritos de furia y miedo llenaron el aire, y Laura sintió que la oscuridad titubeaba, pero la luz solo podía sostenerse por un instante. Diego apretó su mano con fuerza, y en sus ojos había una intensa mezcla de fe y miedo. «Vamos, mami, juntos». Justo cuando parecía que lograrían zafarse de la sombra que los devoraba, el suelo tembló, y un grito ensordecedor siguió. La voz del duende resonó con agonía. «No lo dejarás escapar tan fácilmente. La noche está lejos de terminar». Las palabras enviaron escalofríos a través de cada niño, cada lampo de luz titilando como si buscaran refugio. Laura sintió un súbito destello de esperanza al recordar las palabras de fuerza. «No estoy sola», pensó. Cerró los ojos y, con el poder de su amor, gritó. «Nadie se va a quedar atrás». Las sombras se arremolinaron y, por un breve segundo, pareció que su voz iluminaba todo. Pero el aire se oscureció nuevamente, una presencia ominosa haciendo eco en su mente. Las verdaderas sombras nunca desaparecen por completo y en ese instante, el tiempo se congeló nuevamente. Laura supo que, aunque luchaban, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrían ellos seguir adelante o el duende se llevaría sus almas en un susurro de desesperanza? El eco de la oscuridad resonaba, esperando. Afuera, en la noche, el viento sopló más fuerte, como un aviso ominoso de que algo aún más siniestro acechaba. Laura se sintió como un hilo frágil tirante en medio de una tormenta. Su corazón latía con fuerza,
recorriendo un camino lleno de incertidumbre, mientras la oscuridad se cernía sobre ella como un manto. ¿Qué más puedes hacer, duende?, pensó, aunque el miedo le apretaba la garganta. En ese instante, sintió un tirón en su pecho, como si buscara dividirla en dos. A un lado, el amor de Diego brillaba tenuemente, al otro, el duende se reía, un eco desagradable que retumbaba en sus oídos. «Es solo el principio», gritó, riendo, y las sombras se lanzaron hacia Laura, como un ejército decidido a arrastrarla hacia el abismo. Cada sombra se erguía como un monstruo, proyectando imágenes aterradoras. Vio rostros familiares distorsionados por el terror, sus familiares cuyos rostros ya no reconocía. «Déjalos en paz», gritó, pero sus palabras se ahogaron en el aire pesado. Sin embargo, recordando a su hijo, auditivo y palpable, rebosante de energía y amor, hizo una pausa. «Si los dejas ir, quizás puedas apoderarte de ellos», susurró, un sutil equilibrio entre la verdad y una trampa. El duende se detuvo, su expresión curiosa. «Eres más astuta de lo que creo», musitó, ahora en voz baja, deslizando su mirada diabólica hacia Diego. «¿Qué tal si me traes un alma más pura? Quizá la de tu hijo. O, mejor aún, tú misma». El mundo pareció encogerse. Los ojos de Laura se abrieron, su mente haciendo un desgarrador esfuerzo por no sucumbir a la desesperación. «Nunca te haré a Diego», contestó, apretando su mano con tal fuerza que sentía que podría atravesar el espacio y el tiempo para llegar hasta él, pero el duende no se detendría. Con un movimiento de sus dedos, el suelo tembló, creando grietas que se expandieron alrededor de ella. Las sombras comenzaron a arrastrarse, embebiendo a los niños en una danza macabra hacia la oscuridad, donde la esperanza se desvanecía como el humo. «No», gritó Laura. Con una explosión de energía, recordó su canto, la melodía dulce y esperanzadora que solía cantar. Forzó su voz, dejando volar aquellas notas en todas direcciones, como si dieran vida a cada rincón del lugar. La magia de las canciones recién despertadas vibraba en cada fibra de su ser, pero la sombra se resistía. «Tu canto no tiene poder en mi reino», se burló el duende, y de repente, una ola de desesperación la golpeó. Las luces de los niños empezaron a parpadear incesantes, como fuegos artificiales en la noche oscura. «Diego, escúchame», suplicó Laura, añadiendo un fondo de fervor a su canto. «Si tienes fuerza, ven con nosotros. Juntos podemos vencerlo». Unos segundos eternos pasaron. La melodía se expandió, transformándose en luces y sombras que intercalaban los corazones de todos los que luchaban. Sentía que la unión con su hijo podría ser la clave. Pero todavía había un costo. El duende se revolvió, su voz resonando con furia. «Nadie se rinde tan fácilmente», vociferó, mientras un torbellino de oscuridad amenazaba con aplastarlos. Laura sintió la presión de esas sombras chocando contra su voz, pero no podía rendirse. Si solo lograba tocar la esencia de su amor, su fuerza podría romper esas cadenas. «Lucha, Diego. Lucha por nosotros». De pronto, una chispa, un breve destello de luz, se iluminó en la mirada de Diego. La conexión estalló con poder, y sus ojos se encontraron. En ese momento de complicidad reforzada, las sombras comenzaron a retroceder, destellos de luz luchando para salir de la prisión que las había contenido, pero antes de que la victoria pudiera considerarse segura, la risa del duende estalló otra vez, más oscura que antes. «Muy bien, lo siento. La sombra no se quita tan fácilmente». Laura contuvo la respiración, sintiendo como el aire se tensaba a su alrededor. La verdadera confrontación estaba por llegar. «¿Qué más deseas de nosotros?», preguntó, con voz temblorosa, pero desafiante. «Deseo tu amor, y un sacrificio», dijo el duende, la siniestra sonrisa dibujándose nuevamente en su rostro. «¿Aceptas, o perderás a todos incluyendo a tu hijo?». Laura sintió una punzada en el estómago mientras el reloj de la vida de Diego empezaba a girar de nuevo. Una decisión inevitable se cernía sobre ella, y su corazón latía al borde del colapso. «¿Estás lista para sacrificarte?», resonó la pregunta de su interior. El tiempo se esfumaba. Podría encontrar la forma de liberar a su hijo sin perder en el intento. La sombra esperaba, lista para devorarlo todo. Todo dependía de su elección. La oscuridad estaba apenas al borde de consumirlas, y de repente, el suelo tembló de nuevo. Laura vio cómo la oscuridad se concentraba de nuevo. Sería el final. O podría haber un giro inesperado a esta historia opresiva. Laura sintió que la oscuridad la rodeaba, como un monstruo hambriento que esperaba su momento. La sombra del duende se retorcía a su alrededor, burlándose de sus miedos más profundos. Su corazón latía con fuerza, pero no iba a rendirse. «No dejaré que te lleves a mi hijo»,
gritó con fuerza, su voz resonando en el pasillo oscuro. Entonces, en un instante de claridad, recordó las palabras de su abuela. El amor siempre encuentra el camino. Con esa idea ardiente en su corazón, Laura cerró los ojos y se enfocó en el amor que sentía por Diego. Sentía que esa conexión era más poderosa que cualquier oscuro hechizo del duende. Con cada latido, la luz que había en su interior crecía. Voy a luchar por todos ellos, dijo Laura con determinación. Abrió los ojos y, levantando su mano con fuerza, dejó que su luz brillara. Las sombras comenzaron a retroceder ante el resplandor de su amor. No estaba sola, podía sentir a los niños a su alrededor, unidos en esta batalla. Diego, ven a mí. La voz de Laura se alzaba, y a medida que cantaba, un coro de voces infantiles se unió a la suya. Juntos, comenzaron a crear una sinfonía de esperanza. Las luces parpadeantes de los niños se entrelazaban con su propia energía. Era como si el amor fuera una cuerda que unía sus destinos. El duende, ahora furioso, lanzó su sombra como un torbellino, pero Laura se mantuvo firme. No te tengo miedo, gritó. No puedes destruir el amor. Nunca podrás. Con cada palabra, la luz se hacía más brillante, iluminando hasta el más oscuro rincón de la habitación. En un instante, todo cobró vida. Las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando al descubierto los rostros de los niños que habrían estado atrapados. Laura pudo ver las esperanzas y miedo reflejados en sus ojos, sintiendo que juntos, eran más fuertes. Salgamos juntas, exclamó Laura. La luz brillaba con todo su esplendor, y cada niño debía tomar su lugar en esta lucha. Sintió que su conexión con Diego era un fuego inextinguible. No voy a dejarte nunca. Él sonrió, su rostro iluminándose con una luz radiante. El duende, llegando a su límite, gritó con furia, esto no ha terminado. Pero Laura sabía que había un camino a seguir. Con cada nota de su canto, podía sentir que la oscuridad se debilitaba. La luz siempre gana, resonó en el aire, y las sombras comenzaron a desvanecerse como un destello de luz iluminó la habitación y, en un último esfuerzo, Laura extendió su mano. Las sombras comenzaron a fragmentarse, despedazándose en pequeños retazos que se disipaban ante la luz. Con cada fragmento que desaparecía, la risa maligna del duende se desvanecía, hasta quedar apenas un susurro. El eco de los niños perdidos resonó por toda la casa, y Laura supo que su sacrificio había valido la pena. Estás libre. Todos ustedes están libres, gritó, mientras sentía como cada niño a su alrededor comenzaba a brillar con una luz especial. Era una culminación de amor, de esperanza y de valentía. Cuando la última sombra fue deshecha, el duende desapareció en un estallido de oscuridad, dejando una calma sepulcral en la sala. Laura cayó de rodillas, respirando pesadamente, sintiendo que el peso de las sombras se había levantado de su alma. Se volvió hacia Diego, quien había estado a su lado todo el tiempo. Mamá murmuró, y corrió a abrazarla, sintiendo el calor de su amor envolverlos. Lo logramos, mi niño. Estamos juntos y nadie más sufrirá. Mirándole a los ojos, Laura comprendió que habían enfrentado a un verdadero monstruo, uno que nunca volvería a ver. Las risas de los niños llenaron la casa, llevándose el eco de la tragedia y reemplazándola por un futuro de esperanza. Laura sintió que su vida comenzaba de nuevo, con un nuevo propósito. Ya no estaba sola, tenía a Diego y a todos esos niños a quienes había salvado, y así, en la penumbra de la noche, mientras el alba comenzaba a asomar en el horizonte, Laura y Diego miraron hacia el futuro. Aun con el miedo acechando en sus recuerdos, sabían que juntos podrían vencer cualquier oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Inúndanos con tus reacciones y teorías sobre este final épico en los comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta conclusión.